por el auspicio del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Estamos ya en comunicación con el abogado Johan Zambrana. Doctor, bienvenido. A ver, esta ley que ha sido aprobada, como decíamos en el inicio, ha causado algo de ruido con esas dos palabritas. En el primero, que no menciona que se va a hacer directamente la redistribución económica, sino que se va a hacer a partir de septiembre de 2024. Y en la segunda, esta palabrita que dice aplicaría en vez de aplicará. Por favor, en base a eso, ¿cuál es su opinión sobre lo que se ha aprobado el día de ayer? Hola, buen día, César. ¿Se escucha perfectamente? Sí, ¿Estamos perfecto, bien? doctor. Gracias. Bueno, un saludo, estimado César, estimado Gary. Gracias por permitirme hablar con ustedes. Bueno, en primer lugar, hay que tranquilizar a la ciudadanía, porque toda ley a partir de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial es obligatoria, a no ser que una ley, en esa misma ley, haga una vacatio legis, es decir, diga a partir de tal fecha recién entrará en vigencia. Por lo tanto, este proyecto, actualmente pasado a la Cámara de Senadores, no contiene ninguna suspensión de su ejecución o su cumplimiento. En primer lugar. En segundo lugar, vamos a ir por parte. Tú mencionas el tema de los recursos de coparticipación tributaria y el tema de los escaños, que eso es derecho político. El otro es derecho económico y política fiscal y tributaria, etc. Ahora bien, ambos ejercicios o aplicación o ejecución de presupuesto relacionado en el punto único numeral romano 1 del proyecto de ley y el número 2 romano necesitan una ley especial. ¿Ok? Necesitan una ley especial para que surtan los efectos jurídicos en ese momento determinado del tiempo. ¿En base a qué? En base a los resultados del Censo de Población y Vivienda, que aún no se conoce. ¿Ok? Por lo tanto, hay que esperar los resultados oficiales del censo para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda plantear un proyecto de ley del presupuesto general del Estado. Por ejemplo, el 31 de octubre de este año, de acuerdo a lo informado en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, se presentó el presupuesto general del Estado para la gestión 2023. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Los resultados se entregarán en septiembre. El Ministerio de Economía y Finanzas elaborará el presupuesto general del Estado tomando los aspectos numéricos que determina el censo. ¿Ok? Eso pasará a la Asamblea para su aprobación. De ahí entrará en vigencia y se distribuirán los recursos de acuerdo a ese presupuesto. Correcto, Te voy a doctor. explicar y después vamos a entrar a la Solamente esto. Sí. Entonces, usted me está diciendo que en realidad el proyecto de ley no es que el septiembre de 2024 va a comenzar a repartir los recursos, sino que hay que esperar que en septiembre se presenten los datos y a partir de eso se elabore el rumbo del proyecto económico para la redistribución económica. Totalmente. Eso lo establece la Constitución Política del Estado. ¿Ok? Perfecto. Después te voy a explicar por qué nace esta ley. Segundo elemento. Con los resultados oficiales del INE, en el tema de población y vivienda, vamos a saber cuántas personas somos dentro de nuestra jurisdicción territorial de los 9 departamentos. Para la distribución de escaños, sobre todo de diputados y el tema de autonomías especiales, indígenas, campesinos, originarios. Los senadores se mantienen porque son 4 por departamento, eso no se modifica, a no ser que haya una modificación parcial de la Constitución, pero eso no es objeto de análisis en este momento. Entonces,
Vendrá otra ley en base también al resultado del INE, que será comunicado oficialmente por por el órgano ejecutivo, por el presidente del Estado, después de recibir los resultados del INE, que le manda el director ejecutivo del INE, comunicará al otro órgano del Estado en esa coordinación de órganos, que es el órgano electoral. Perdón, doctor, agradezco por que usted nos esté explicando. Ahora, yo se lo voy a plantear al revés, porque yo creo que no se va a hacer el censo. Todas las muestras del gobierno han sido de que no se haga el censo. Yo veo una trampa en la redacción escueta de una ley tan importante, habida cuenta de la presión social existente. Y a mí me parece que debió ser mucho más clara la ley para evitar que hayan interpretaciones, para evitar que hayan estas susceptibilidades en algunos términos, porque hay criterios legales en relación a los dos artículos de la ley, o dos artículos, dos parágrafos, dos parágrafos, un artículo, en relación a la ley. Ahora, ¿cuál es el curso de la ley de aquí en más? Porque todavía no está aprobada, hay una confusión. El gobierno quiere confundir para que la gente se vaya de la calle. Aquí hay, por eso yo decía ayer, hay que tener calma y hay que pensar bien qué es lo que se va a decir, porque todo está tergiversado. Aquí hay una guerra sin cuartel desde un montón de, voy a utilizar un término, desde un montón de bellacos que editan, que manejan las cosas para precisamente desmotivar. Hay una guerra psicológica terrible, hay un escenario complicado. No estamos en un escenario normal, ni en un país normal. Este es un país donde aparece un legislador y dice que Santa Cruz vivió del estaño, que vivió de las minas de Potosí y que siempre se sirvió de eso, y no se acuerda que Bolivia vivió del petróleo cruceño y que Bolivia vivió del gas cruceño en el último tiempo, y que el MAS se meleó el gas cruceño y el gas de Tarija. No dice eso. Entonces, este es un país de versiones, ¿no? En ese sentido, le planteo la pregunta, desde el escenario, Johan, ¿cuál es el curso de la ley para que sea ley? Porque ahorita todavía no ha superado todas las instancias la ley para ser ley. Y la segunda parte, ¿de dónde puedo yo mirarla la ley para no ejecutarla, o de dónde puedo yo mirarla la ley para no hacerla cumplir? O ponerle todas las objeciones posibles. Yo creo que el gobierno no quiere, es al revés. Somos nosotros los que estamos viendo el vaso medio lleno y en realidad el vaso ellos lo ven medio vacío. Entonces, en ese escenario, primeramente el curso y cómo después hago para que la ley no valga, porque así está pensando el MAS, se lo puedo asegurar. Ok. Evidentemente, la buena fe del Estado hace más de un año que está en entredicho y ha sido puesta en evidencia por las constantes violaciones de la Constitución Política del Estado y por los elementos constitutivos de los principios ético-morales establecidos en el artículo 7 y 8 de la Constitución Política del Estado, que dice, no mentirás. Hemos visto que el Estado, a través de las personas que administran el Estado, el órgano ejecutivo, sobre todo su ministerio, nos han venido mintiendo sistemáticamente, a tal punto que han mentido a todos los parlamentarios en una asamblea convocada para una información sobre el avance del censo. Evidentemente eso ha dañado la credibilidad del Estado a través representada por el Poder Ejecutivo u órgano ejecutivo y sus ministros. Eso es innegable, no se puede cubrir aquello. Ahora bien, actualmente la ley como tal no existe, es un proyecto de ley. De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, en el artículo 163 y siguientes, el procedimiento es el siguiente. Ya ha sido aprobado a través del escrutinio, votación en la Cámara de Diputados. Ha aprobado sus informes, Cámara de Diputados. Pasó al plenario, ha sido aprobado. Perfecto. De ahí se tiene que remitir a la Cámara Revisora, que es la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores tienen que reunirse, designar comisiones, verificar, y tienen dos opciones.
aprobar sin observaciones o aprobar con observaciones para que sea devuelta a la Cámara de Origen de Diputados en un plazo de 10 días, 20 días, para que la Cámara de Diputados subsane esas observaciones y vuelva a la Cámara revisora, que es la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores no puede no ejercer ninguna observación, generar un silencio administrativo, se entenderá que está aprobada y por consiguiente puede remitirlo al órgano ejecutivo para su promulgación. Veamos este escenario. Supongamos que se aprueba en la Cámara de Senadores. Vamos a ir por primera opción. Se aprueba en la Cámara de Senadores ese proyecto de ley con observaciones y subsanadas las observaciones, lo remite al presidente del Estado, al señor Arce. El señor Arce puede observarla la ley, enviarla en consulta al Tribunal Constitucional o puede promulgarla la ley y remitir a la Gaceta Legislativa para su publicación inmediata. Esos son los dos caminos. Evidentemente, como dice Gary a su pregunta, en este momento no existe una ley obligatoria para su cumplimiento. Pueden existir trabas, inclusive la Cámara de Senadores también puede enviarla en consulta al Tribunal Constitucional, en una consulta previa de constitucionalidad, lo cual demorará y toda la tramitología burocrática correspondiente. O sea, lastimosamente, por la vulneración al principio de buena fe en el tema de violación al principio de no mentirás establecido en la Constitución Política del Estado, este aspecto de la ley, de la entrada en vigencia de la ley, no se ha cumplido todavía. Y no tenemos la certeza que sí cumplirá, precisamente porque la buena fe del Estado está en entredicho, ha sido mentira desde el inicio. Hace 2 años que vivimos una mentira. Esperemos que esta situación cambie, pero aún no podemos obligar con esta ley a que el Tribunal Electoral modifique escaños o que se genere en el presupuesto general del Estado. No todavía. Doctor, a ver, ¿qué pasa si el Senado rechaza la ley? Llega a diputados y diputados no está de acuerdo con las enmiendas que ha hecho el Senado. Ok, el Senado las puede observar, la ley. Ok, la puede observar y la devuelve a la Cámara de Origen. La Cámara de Origen subsana las observaciones, se reúnen ambas cámaras, diputados y senadores, en la Asamblea Legislativa Plurinacional y proceden a la votación. Ahí se puede aprobar la ley o no, sancionar la ley por las dos cámaras, tomando en cuenta las observaciones y tomando en cuenta la subsanación de las observaciones. Llevar pleno de la Asamblea Legislativa. Se sanciona la ley, es decir, se aprueba la ley incorporando o tomando en cuenta las observaciones y subsanación de observaciones. Recién ahí se remitirá al presidente para su promulgación. Y reitero, el presidente todavía tiene otra llave para terminar de cerrar la puerta, que es el tema de enviar al Tribunal Constitucional o vetar esa ley. Y si la Asamblea en pleno la rechaza, es decir, vuelve a diputados, van, convocan a las dos cámaras y en esa sesión se rechaza. Se rechaza esa ley, ya no puede ser tratada en este periodo legislativo. Tiene que esperar otro periodo legislativo. Volveríamos a foja cero. Entramos a foja cero. Otra vez a una incertidumbre general. ¿Cuánto tiempo puede demorar la aprobación, en realidad la aplicación de la ley para que entre en vigencia desde el día de hoy, que debería ir a senadores, hasta que se publique en la Gaceta? Evidentemente la burocracia y los parlamentarios, senadores, supongamos que no observen la ley, la aprueben, pueden llamar a convocatoria a sesión de senadores, establecer por tiempo y materia el estudio de las comisiones, de las sugerencias legales que elaboren las comisiones para su aprobación. O sea, estamos en manos de los parlamentarios, de los senadores. La ley establece, la Constitución, perdón, establece un plazo máximo
de 10 días para que procedan a realizar alguna observación. Y el, ¿Ok? De ahí pasaría al presidente. Si ¿y es el que no hay presidente observación. cuánto tiempo tiene para, en todo caso, hacer observaciones, etcétera? Otros 10 días, otros 10 días. Muy bien, doctor. Yo le agradezco por esta explicación. Nos ha dado luces de cómo debería ir esta ley a la espera que sí ya se reúna el Senado. Le agradezco mucho, doctor. Ok, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Con el auspicio del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.